Historia 1. El secuestrado que nunca volvió a ser el mismo. Hola Alejandro. Mi nombre es Lucas, soy de Guadalajara, México, y soy mecánico desde hace 12 años. Lo que voy a contarles le ocurrió a un gran amigo mío, Felipe, durante una noche, que hasta el día de hoy no podemos explicar. Desapareció por unas horas y cuando regresó ya no parecía la misma persona. Lo que voy a contar aquí es la historia de un hombre que después de este acontecimiento quedó irreconocible para todos los que lo conocían. Esa noche Felipe y yo estábamos en un taller mecánico que está en las afueras de Guadalajara, más lejos de la ciudad. Era un lugar aislado, rodeado de terrenos baldíos y de gran vegetación. La tienda estaba prácticamente vacía y estábamos solo él y yo allí, trabajando en un auto viejo que había dejado un cliente. Felipe, siempre tranquilo y centrado, me estaba ayudando a ajustar el motor, cuando me sugirió que le diéramos un vistazo a una zona más alejada del taller, donde teníamos un pequeño taller de soldadura. Esto era algo que solía hacer para relajarse, así que acepté sin pensarlo mucho. Salimos por la puerta trasera y la noche ya estaba bastante oscura, sin ninguna luz cerca salvo la tenue iluminación del taller. La región estaba desierta y el silencio era casi total, salvo el sonido de los grillos y el susurro de las hojas de los árboles en el viento. Al llegar al lugar que quería mostrarme, estábamos al menos a 300 metros del taller principal. Felipe estaba un poco agitado, lo cual era extraño ya que él nunca mostraba nerviosismo. Fue entonces cuando ocurrió. De repente se detuvo, como si hubiera oído algo. Lo llamé pero no respondió. Pensé que era una broma o que se había asustado por algún animal, pero pronto me di cuenta de que algo no iba bien. Su cuerpo se tensó y comenzó a mirar el cielo como si estuviera hipnotizado. Fue una visión tan extraña que por un momento sentí un escalofrío recorrer mi columna. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo extraño en el aire. El silencio que nos rodeaba desapareció de repente y una sensación de presión comenzó a instalarse. Ese momento duró menos de un minuto, pero fue suficiente para cambiar todo. Al momento siguiente, Felipe simplemente desapareció. No se oía ningún sonido de pasos ni el crujido de ramas al romperse. Simplemente desapareció como si se lo hubiera llevado una fuerza invisible. Entré en pánico, corrí en todas direcciones buscándolo, gritando su nombre, pero no pude encontrarlo. Fui al taller gritando, pidiendo ayuda, pero no había nadie. Más allí, comencé a mirar a mi alrededor hasta que aproximadamente 3 horas después lo vi de regreso, saliendo del bosque como si nada hubiera pasado. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos como si estuviera en trance. Lo que más me llamó la atención fueron las marcas en su cuello y manos, marcas que parecían hechas por algo o alguien con garras. Cuando me vio, su rostro estaba inexpresivo. Me miró durante unos segundos como si no me reconociera. «¿Lucas?», preguntó en un tono de voz que no parecía el suyo. Su voz era más fría, más distante. Se acercó lentamente, pero cuando intenté tocarlo, se apartó bruscamente, con los ojos llenos de sospecha. «Yo ya no soy quien solía ser», murmuró. A partir de ese momento, Felipe ya no fue el mismo. Las semanas siguientes sucedieron una serie de acontecimientos extraños. Empezó a hablar de cosas que no tenían sentido. A veces decía que veía figuras oscuras que lo observaban. Otras veces hablaba de que lo llevaban a un lugar distante, un lugar que no podía describir. A veces parecía tener miedo de que lo siguieran, como si algo o alguien lo estuviera observando. Los comportamientos extraños se intensificaron y comenzó a alejarse cada vez más de todos los que lo rodeaban. Una vez me dijo, en un momento de vulnerabilidad, que tenía destellos de recuerdos que no eran suyos. Habló de lugares que nunca había visitado y de personas que nunca había conocido. Pero lo más inquietante era la mirada que tenía, algo en sus ojos que no se parecía a la persona que yo conocía. Se obsesionó con el cielo nocturno, como si estuviera esperando algo, como si estuviera esperando una visita. Y a veces parecía hablar solo, murmurando palabras en idiomas que no podía entender. Miraba al cielo, con una mirada distante en sus ojos como si esperara algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Las marcas en su cuerpo tampoco desaparecieron. Eran como cicatrices profundas, pero con el tiempo cambiaban de forma, como si se movieran debajo de la piel. Algunas mañanas se despertaba con marcas nuevas y más profundas, como si hubiera sido arañado o cortado por algo que no podíamos ver. Se volvió cada vez más retraído, hablaba menos con los demás y evitaba salir de casa. Lo peor de todo fue cuando empezó a actuar de forma extremadamente violenta. Se volvió agresivo, especialmente hacia las personas que amaba, como su esposa y su hija. En una de las discusiones, se emocionó tanto que terminó rompiendo muebles de la casa y destrozando objetos con enorme fuerza. Este no era el Felipe que yo conocía.
Era alguien que había sido transformado por algo que nadie podía entender. Todavía estoy tratando de entender qué pasó esa noche. ¿Pudo haber sido secuestrado por algo más allá de nuestra comprensión? ¿O fue una experiencia de algo tan perturbador que afectó su mente de manera irreversible? No sé, pero lo que sí sé es que la persona que regresó ya no era mi amigo y de alguna manera nunca volvió a ser el mismo. Hasta el día de hoy vive lejos de todos, en un lugar donde nadie lo visita. Algunos dicen que está buscando respuestas, pero hay quienes creen que todavía está esperando el momento en que lo lleven nuevamente. Personalmente ya no tengo el coraje de buscarlo más, porque en lo que se ha convertido me da escalofríos. El Felipe que conocí ya no existe, y hasta el día de hoy lo que pasó esa noche es un misterio que nadie puede desentrañar. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir. Historia 2. Las luces de la muerte en el cielo de Arizona. Hola Alejandro. Mi nombre es Eduardo, soy camionero, y hace unos años fui uno de los testigos de un extraño y aterrador suceso en el desierto de Arizona, que aún no puedo olvidar. Eso fue algo que cambió mi visión sobre lo que está más allá de la comprensión humana. Lo que voy a contarles ocurrió en una calurosa noche de verano cuando viajaba solo por una de las carreteras más aisladas de la región. Era una mañana como cualquier otra, hasta que otros conductores y yo presenciamos algo que parecía venir de otro mundo. Estaba conduciendo mi camioneta por la autopista 93, una ruta poco transitada que atraviesa el desierto de Arizona. El calor del verano era intenso y la noche traía consigo un pesado silencio, interrumpido solo por el sonido del motor del camión y el susurro de las hojas secas en el viento. No había luces alrededor, excepto las estrellas en el cielo y los faros de mi vehículo. Me dirigía a un pequeño pueblo para entregar una carga y, como era habitual, había poca gente en la carretera a esa hora. Eran alrededor de las 2 a.m. cuando algo llamó mi atención. Vi, a lo lejos, una luz brillante que aparecía sobre el desierto. No era una luz normal, como la de un coche, y parecía tener una intensidad que no coincidía con la oscuridad que la rodeaba. Por un momento pensé que era algún tipo de reflejo de un avión o algo así, pero la luz no se movió. Ella estaba quieta flotando en el cielo, inexplicablemente, y no era solo una luz. Había más de ellos apareciendo uno tras otro en miniatura formación, como si estuvieran bailando en el cielo. Eran luces de colores extraños, una mezcla de azul y verde, y al moverse parecían emitir una especie de zumbido bajo pero continuo, un sonido tan suave e irritante que era difícil de ignorar. Como la carretera estaba vacía y sabía que también pasaban otras personas, decidí detener el camión y observar lo que pasaba. No sabía que al hacerlo estaba adentrándome en algo que cambiaría mi vida para siempre. Me quedé allí, con el motor apagado, mirando las luces en el cielo. Comenzaron a formar patrones, como si estuvieran siguiendo un ritmo, una coreografía que no tenía ningún sentido. Quedé completamente hipnotizado por la visión y fue entonces cuando escuché la primera voz. No era una voz clara, pero parecía venir de algún lugar lejano, susurrando algo que no podía entender. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie, solo el desierto silencioso y las luces en el cielo. El sonido que hacían las luces comenzó a hacerse más fuerte y comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso. Una inquietud me invadió y un escalofrío repentino me recorrió la espalda. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Al principio pensé que estaba viendo cosas, pero luego las luces comenzaron a moverse hacia nosotros. Llegaron rápidamente y me di cuenta de que algo iba muy mal. Estas no eran luces ordinarias, eran algo de otro mundo. El zumbido se hizo más fuerte y sentí como si me atrajeran, como si hubiera una fuerza irresistible que me atrajera hacia ellos. No podía controlar mi cuerpo y de repente sucedió algo completamente inesperado. Otro camión apareció en la carretera. Un gran vehículo de carga se dirigía en dirección contraria, pero al acercarse a las luces comenzó a disminuir la velocidad. No podía entender qué estaba pasando, pero el conductor parecía completamente hipnotizado, con los ojos fijos en las luces. Fue el primero en desaparecer. Vi que el camión se detenía por completo y que el conductor se alejaba lentamente, sin apartar la vista del cielo. Caminó hacia el desierto, hacia las luces, y desapareció en la oscuridad.
En cuestión de segundos el camión estaba vacío y en un abrir y cerrar de ojos las luces desaparecieron en el cielo. Entré en pánico. La sensación de asfixia y miedo me envolvió por completo. No podía quedarme allí, no podía esperar a ver qué pasaba después. Puse la camioneta en marcha, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. El zumbido se hacía más lejano, pero la sensación de que algo muy extraño había sucedido en aquel desierto nunca me abandonó. Cuando llegué a la ciudad donde iba a hacer la entrega, detuve el camión y corrí a la gasolinera más cercana. Intenté hablar con el empleado de la gasolinera, pero estaba tan nervioso como yo, como si supiera que algo malo había sucedido. Le conté lo de las luces y la desaparición del camionero, pero me miró con expresión seria y me dijo: «No, fuiste el único que vio eso, y no es la primera vez que sucede». El empleado de la gasolinera me contó que en los últimos años varias personas habían desaparecido en la región, siempre después de ver las luces en el cielo. Me contó de un grupo de turistas que un mes antes también habían presenciado lo mismo y simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Lo único que quedaba era su coche, aparcado en medio de la carretera, con las puertas abiertas y sus pertenencias esparcidas por el asiento. Nadie volvió a saber nada de esta gente. Ese día me dejó la sensación de que el desierto de Arizona esconde misterios mucho más allá de la comprensión humana. Las luces en el cielo, el sonido extraño, la desaparición de personas. Algo está sucediendo allí, algo que no podemos entender. Intenté buscar más información sobre lo ocurrido, pero siempre me encontré con informes vagos o negados, como si alguien quisiera ocultar la verdad. Nunca más volví a conducir por esa carretera de noche. El recuerdo de aquel acontecimiento y la sensación de que en el desierto hay algo más nunca me han abandonado. Pero lo que más me asusta es que con el tiempo, cada vez más personas empezaron a reportar el mismo fenómeno. Luces en el cielo, zumbidos, desapariciones inexplicables. Y por mucho que intento racionalizar lo que vi, algo dentro de mí sabe que lo que ocurrió esa noche está más allá de nuestra comprensión, algo que desafía la lógica y la razón. Hasta el día de hoy las autoridades locales intentan silenciar los informes y la mayoría de la gente prefiere no hablar de lo que realmente sucede en el desierto de Arizona. Pero una cosa es segura, hay algo ahí fuera, en lo profundo del desierto, esperando ser descubierto. Y si alguna vez te aventuras por ese camino, recuerda, las luces pueden estar más cerca de lo que crees. Historia 3. El sonido del espacio en mitad de la noche. Hola Alejandro, mi nombre es Ricardo. Vivo en un pequeño pueblo del interior de México y trabajo como ingeniero en informática. Lo que nos pasó a mí y a un grupo de amigos una noche cualquiera todavía me persigue hasta el día de hoy. Nunca he creído en teorías sobre vida extraterrestre o acontecimientos más allá de nuestro entendimiento, pero lo que vivimos esa noche cambió mi visión de lo que existe más allá de nosotros. Todo comenzó un viernes por la noche cuando nos reunimos para una sencilla noche de juegos y risas. Mis amigos y yo teníamos la costumbre de reunirnos cada fin de semana, siempre en alguna de nuestras casas, para jugar a las cartas o a los videojuegos. Era una noche más, fría y silenciosa, y estábamos todos en la casa de Marcos, un amigo que vivía solo en una casa apartada, cerca de un pequeño bosque. El ambiente era agradable, todos estaban hablando y divirtiéndose, hasta que sucedió algo extraño, algo que nunca imaginé que sucedería en mi vida. Alrededor de medianoche, mientras estábamos jugando, escuchamos un ruido que venía de afuera de la casa. Al principio no le prestamos mucha atención, ya que pensamos que podría ser simplemente un animal que pasaba por la propiedad. Marcos tenía la costumbre de dejar las ventanas abiertas, incluso en invierno, por lo que el sonido parecía venir del jardín, lejano pero presente. Pero a medida que el sonido se intensificó, pronto nos dimos cuenta de que no se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes. Era un sonido metálico, como si algo se arrastrara por el suelo, pero con un tono extraño que no pudimos identificar. Fue casi como si hubiera una vibración en el aire, un zumbido seguido de un sonido bajo y continuo que duró unos segundos. Era como si todo el espacio que nos rodeaba se distorsionara de alguna manera. Todos, sin excepción, nos detuvimos un momento, mirándonos unos a otros, tratando de comprender qué estaba pasando. El sonido no cesaba y estaba claro que no era algo natural. Fui el primero en levantarme para comprobar la fuente del sonido. Salí al jardín intentando no hacer ruido para no asustar a nadie. El silencio de la noche era opresivo, como si la naturaleza misma estuviera paralizada. El sonido continuó, viniendo de algún lugar más allá del jardín, pero era imposible determinar la dirección exacta. Era como si viniera de todas partes a la vez, reverberando en el aire. Regresé a casa completamente desconcertado
y les conté a mis amigos lo que había oído. No parecían creerlo mucho. Después de todo, el sonido era tan extraño que parecía más bien una alucinación colectiva. Así que decidimos continuar con la noche, tratando de ignorar el sonido, pero no paraba. Al contrario, se hizo más fuerte y más presente con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando Marcos, que estaba sentado cerca de la ventana, gritó. Él miró al cielo y todos lo imitamos. Allí en el cielo había una luz intensa que se movía rápidamente hacia nuestra casa. No era una estrella, ni tampoco ningún avión o satélite que pudiéramos reconocer. Era una luz pulsante, de color amarillo y blanco, que se movía siguiendo un patrón irregular. Lo más extraño fue que a medida que la luz se acercaba, el sonido metálico parecía intensificarse, como si la propia luz estuviera creando la distorsión en el aire. Todos salimos corriendo de la casa para ver mejor lo que estaba pasando. La luz todavía estaba en el cielo, ahora sobre nuestras cabezas, a una distancia que parecía ser de solo unos pocos pies de altura. El sonido, que nos había estado molestando durante algún tiempo, ahora era ensordecedor, como si el espacio mismo se comprimiera a nuestro alrededor. Era como si estuviéramos envueltos por una presión invisible, algo que no podíamos comprender. Fue entonces cuando de repente el sonido se detuvo. El silencio cayó abruptamente y la luz comenzó a moverse en círculos, aumentando su velocidad, hasta desaparecer por completo en una fracción de segundo. La sensación de que algo extraño había ocurrido fue instantánea y todos nos quedamos en estado de shock, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. En los días siguientes, las cosas se volvieron aún más extrañas. Cada uno de nosotros empezó a experimentar acontecimientos inexplicables. En la casa de Marcos, por ejemplo, empezaron a producirse fallos en los aparatos electrónicos. Su televisor se encendía y apagaba solo y la radio reproducía una música extraña e inexplicable. En casa comencé a tener pesadillas vívidas, siempre con imágenes de lo que vimos esa noche. La luz, el sonido, la sensación de ser observados por algo que no entendíamos. Lo más inquietante de todo es que unos días después, Marcos nos contó que había encontrado una extraña marca en su cuello, como si algo lo hubiera tocado con una fuerza inmensa. Era una marca circular, con una ligera sensación de ardor, y ninguno de nosotros podía decir qué podía haberla causado. Otros amigos también informaron de ligeras sensaciones de náuseas y dolores de cabeza inexplicables, como si todos estuviéramos siendo afectados por algo que no podíamos ver. Decidimos, entonces, investigar qué pudo haber pasado esa noche. Empezamos a buscar relatos de personas que ya hubieran vivido algo parecido y lo que encontramos fue aterrador. En una región lejana, a unos cientos de kilómetros de nuestra ciudad, otras personas reportaron fenómenos similares. Sonidos extraños en el aire, luces en el cielo y una sensación de malestar general. Lo más extraño fue que algunas de estas personas, después de los hechos, desaparecieron sin dejar rastro. Hoy en día, mis amigos y yo todavía nos reunimos de vez en cuando. Y la historia de aquella noche siempre vuelve a surgir. Lo que vimos y oímos esa noche fue algo más allá de nuestra comprensión, algo que no puede ser explicado por la ciencia. No sabemos si aquello fue un simple fenómeno natural o si realmente hubo algún tipo de contacto con algo de otro mundo. Pero una cosa es cierta, aquella noche nos marcó para siempre. Hasta el día de hoy cada uno de nosotros vive con el peso de la duda y la incertidumbre. Lo que ocurrió aquella noche en el campo de Marcos no fue un acontecimiento sencillo. Algo estaba allí con nosotros, algo que nos observaba y que dejó su huella en cada uno de nosotros. El sonido del espacio, que parecía venir de un lugar lejano, fue solo el comienzo de una experiencia que nunca olvidaremos. Historia 4. La granja tomada por ellos. Hola Alejandro, mi nombre es Gabriel. Vivo en el interior de Oaxaca, México y soy agricultor. Lo que le pasó a mi familia y a mí en una de las noches más oscuras que he vivido me persigue hasta el día de hoy. Es una historia que hasta el día de hoy mucha gente no cree, pero quienes viven cerca saben muy bien lo que ocurre en las noches sin luna. Intentaré relatar todo lo ocurrido de forma fiel a lo que viví, pero a día de hoy resulta difícil creer que algo tan extraño nos pudiera haber sucedido. Nuestra casa estaba situada en una zona apartada, lejos de la ciudad, en una gran granja donde cultivábamos maíz y criábamos ganado. Durante años la vida en el campo fue pacífica, pero una noche particular de otoño algo cambió. Algo que nos hizo cuestionar la seguridad del lugar donde vivíamos y nos obligó a enfrentar lo que, hasta el día de hoy, no sabemos si fue una serie de coincidencias o una manifestación sobrenatural. Era un viernes alrededor de las 11 de la noche. Estaba en el porche de mi casa, con mi esposa y mis 2 hijos, mirando el cielo y el campo que me rodeaba.
El viento estaba en calma y la noche sin luna hacía que la oscuridad fuera aún más densa. De repente comencé a sentir una sensación extraña, como si alguien nos estuviera observando. No era una sensación de miedo, sino algo mucho más sutil y desconcertante. Mi esposa también lo notó y por un momento se quedó en silencio. Los niños estaban dentro de la casa jugando, pero cuando empecé a inquietarme, ellos también pararon. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Algo distante, pero parecía venir de la dirección del campo de maíz. No era un sonido animal, ni el sonido común de la noche. Fue una especie de chasquido seguido de un murmullo bajo, casi imperceptible. Esto solo duró unos segundos, pero fue suficiente para hacernos sentir aprensivos. Decidimos ir al campo de maíz armados con una linterna para ver qué estaba pasando. Cuando llegamos al lugar no encontramos nada, pero la sensación de que nos estaban observando solo aumentó. Miré a mi esposa y vi que estaba visiblemente incómoda. De repente me apartó y me señaló uno de los árboles a lo lejos. No vi nada, pero ella insistió en que había algo allí. Al principio pensé que era solo su imaginación, pero cuando miré de nuevo sentí una presión en el aire, algo que hizo que la habitación pareciera más densa. Pronto, un destello de luz atravesó la oscuridad proveniente de la dirección, de los árboles. No era una luz ordinaria como la de una estrella o un relámpago. Era una luz fría e intensa que parecía provenir de algo grande. Mi esposa y yo nos miramos y sin decir palabra corrimos de regreso a casa. Cuando llegamos, encontramos a nuestros hijos asustados, pues aparentemente el flash iluminó el interior de la casa por unos segundos, pero tan intensamente que parecía que todo a nuestro alrededor estaba siendo iluminado por una luz extraña y sobrenatural. Esa noche no pudimos dormir. El sonido continuó, viniendo desde la dirección del campo de maíz. Alrededor de las 3 de la mañana escuchamos fuertes golpes en las paredes de la casa, como si alguien estuviera tratando de entrar. La sensación de que algo nos rodeaba era palpable. Nos sentimos como si nos estuvieran esperando, como si nos estuvieran observando todo el tiempo. A la mañana siguiente no encontramos señales de vandalismo ni de intrusos, pero la atmósfera estaba tensa. Todos sentíamos que algo andaba mal, pero no sabíamos qué hacer. El día transcurrió con normalidad, pero a medida que se acercaba la noche, la sensación de inquietud crecía. Cuando cayó la noche, decidimos cerrar todas las puertas y ventanas, con la esperanza de protegernos de cualquier cosa que pudiera estar observándonos. Pero alrededor de las 10 de la noche, el mismo sonido regresó. Estábamos en la sala cuando ocurrió algo extraño. Mi hija menor, que tenía solo 6 años, señaló la ventana y dijo con una voz casi sin emoción: «Están allá afuera». Todos la miramos sin entender qué quería decir. Cuando nos acercamos a la ventana, vimos algo que nunca imaginamos. Figuras altas y esbeltas, con cuerpos desproporcionados, se movían por la casa, casi en silencio. Sus ojos brillaban con una luz ámbar y sus formas eran imposibles de distinguir, con precisión ya que estaban envueltas en una extraña niebla. Lo más aterrador no era solo la apariencia de estas criaturas, sino el hecho de que cuando las mirábamos no parecían moverse de forma natural. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si supieran exactamente dónde estábamos en todo momento. Nos quedamos allí, mirando, sin saber qué hacer. Las criaturas parecían caminar en círculos alrededor de la casa, observándonos a través de las ventanas. Intentamos llamar a la policía, pero la señal del móvil fallaba y la línea parecía cortarse cada vez que intentábamos llamar. El sonido metálico del campo, que ahora parecía venir de más lejos, continuaba reverberando en nuestra casa, como si algo estuviera presionando la atmósfera. Permanecimos en silencio, sin atrevernos a hacer ningún movimiento. Esa noche no pudimos dormir. El miedo era tan intenso que cada ruido parecía amplificado. Las criaturas continuaron merodeando la casa durante varias horas hasta que al amanecer todo quedó en silencio. El sonido cesó y la presión en el aire disminuyó, pero cuando miramos por la ventana no había señales de las esbeltas figuras. Cuando salimos a investigar la zona, encontramos huellas profundas alrededor de la casa, como si algo muy pesado hubiera caminado por allí. El suelo estaba lleno de cicatrices y las hojas de los árboles cercanos estaban quemadas, como si algo hubiera pasado a través de ellas con un calor intenso. En los días siguientes intentamos comprender lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los habitantes del pueblo nos miraban como si estuviéramos locos, e incluso los vecinos empezaron a alejarse, diciendo que tal vez todo lo habíamos imaginado. Pero mi familia y yo sabíamos lo que vimos, y por mucho que intentemos olvidarlo, los recuerdos de esa noche continúan atormentándonos. Nunca volvimos a vivir en esa granja.
Vendimos la propiedad poco después del incidente y nos mudamos a una ciudad más grande. Pero el sonido, las criaturas y la sensación de que algo desconocido nos rodeaba nunca nos abandonaron. A veces, cuando estoy sola, juro que escucho el sonido metálico que viene del campo, como un recordatorio de que esas noches no estábamos solos. Y por mucho que intente racionalizar lo que pasó, sé que lo que vimos esa noche fue real. Hay algo ahí fuera esperando. Historia 5. La autopsia que lo cambió todo. Hola Alejandro. Mi nombre es Enrique, soy de Guadalajara, México, y trabajé durante muchos años como técnico de laboratorio en una base militar en las afueras de la ciudad. Lo que os voy a contar a continuación es algo que muchos consideran una fantasía o una invención, pero para mí fue la experiencia más real y aterradora de mi vida. Nunca imaginé que un trabajo sencillo en una instalación aparentemente ordinaria me colocaría en el centro de un secreto que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Era un día laboral del año 1998 cuando recibí una llamada inesperada. Como técnico de laboratorio, estaba acostumbrado a realizar tareas que involucraban muestras biológicas y procedimientos médicos comunes, pero este llamado era diferente. Me asignaron a ayudar con una autopsia, y no cualquier autopsia, sino una que involucraba a una criatura que a primera vista no podía creer que fuera real. La base militar donde trabajaba estaba situada lejos de la ciudad, en una zona remota, donde muchas de las instalaciones eran secretas y el acceso estaba restringido únicamente al personal autorizado. Esta era una de varias bases que formaban parte de un programa de investigación altamente confidencial centrado en la investigación de fenómenos desconocidos. Sabía que la seguridad en la base era estricta, pero nunca imaginé que me vería involucrado en algo tan fuera de lo común. Cuando entré en la sala donde se realizaba la autopsia, inmediatamente me di cuenta de que algo iba mal. La habitación estaba fría y oscura, con una atmósfera densa, como si el aire del interior estuviera cargado de una presión invisible. Los demás miembros del equipo estaban presentes, pero parecía que todos luchaban por mantener la compostura. El cuerpo de la criatura yacía sobre la mesa de autopsias, cubierto por una lona, y su forma parecía inhumana, pero al mismo tiempo extrañamente familiar. Lo que más me impactó fue su tamaño. Era más pequeño de lo que había imaginado, pero su piel era pálida, casi translúcida, con venas visibles como si fuera un ser de otro mundo, de otra dimensión. Los ojos, grandes y oscuros, estaban completamente cerrados, pero cuando miré el rostro me invadió una sensación de incompletitud, como si estuviera observando algo que no debería estar allí. El ambiente circundante parecía estar absorbido por un silencio denso, casi opresivo. El médico a cargo de la autopsia, un hombre experimentado llamado Dr. Víctor Morales, inició el procedimiento con precisión. Parecía tranquilo, pero podía sentir un ligero temblor en sus manos. Nunca había visto nada igual antes. La criatura estaba envuelta en un líquido viscoso que parecía protegerla de alguna manera. Cuando el doctor Morales hizo la primera incisión, el sonido de algo desgarrándose fue una mezcla de grotesco y sobrenatural. Con cada corte, una sensación indescriptible de que algo andaba mal se apoderaba de todos nosotros en la sala. Sabía que no deberíamos estar allí, pero no podía apartar la vista de lo que estaba pasando. Fue durante la primera parte de la autopsia cuando ocurrió algo que nunca podría explicar. Mientras el doctor Morales examinaba los órganos internos, una de las máquinas de monitoreo comenzó a emitir pitidos. Las luces de la habitación parpadearon y una sensación de frío llenó la habitación. Entonces, una de las pantallas, que monitoreaba los signos vitales, comenzó a mostrar un aumento abrupto en la actividad cerebral de la criatura. Lo más extraño fue que, cuando miré el cuerpo, noté que sus dedos se movían, a pesar de que supuestamente la criatura estaba sin vida. Eso fue suficiente para que todos en la sala cayeran en un silencio absoluto, congelados en su lugar. El doctor Morales nos pidió que apagáramos las máquinas, pero mientras lo intentábamos, las luces de la habitación comenzaron a parpadear aún más rápido, hasta que en un instante todas se apagaron por completo. El pánico empezó a apoderarse del equipo. Lo que debería haber sido un procedimiento sencillo, ahora se estaba convirtiendo en una experiencia aterradora. Cuando las luces volvieron a encenderse, la habitación era diferente. Había una sensación pesada, como si algo se hubiera infiltrado en nuestros cuerpos y mentes. Las máquinas volvieron a funcionar, pero cuando miré el cuerpo de la criatura, me di cuenta de que había cambiado. La piel era diferente, más oscura, y algo parecía haberse movido debajo de la superficie, como si la criatura se estuviera regenerando. Todos estábamos atónitos, sin saber qué hacer. El doctor Morales intentó continuar con el procedimiento,
pero la criatura ahora parecía responder de una manera que no podía explicarse. De repente el cuerpo se levantó de la mesa de autopsias, con sorprendente agilidad, y antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció en un rápido movimiento, como si hubiera sido succionado a otra dimensión. La habitación estaba vacía. El cuerpo de la criatura simplemente ya no estaba allí. Eso fue suficiente para que la base fuera puesta en estado de emergencia. Las autoridades militares acordonaron rápidamente la zona y el equipo fue evacuado. A mí y a los demás implicados nos interrogaron, pero nadie parecía creer lo que habíamos visto. Se nos ordenó mantener absoluto silencio sobre lo sucedido y olvidar todo lo que ocurrió en esa habitación. Me transfirieron a otra división de la base y pronto mis recuerdos comenzaron a desvanecerse, como si hubieran sido borrados por algún tipo de manipulación. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. En los días siguientes al incidente comencé a notar cambios extraños en mí. Sentí una presión constante en mi cabeza, como si algo se comunicara conmigo. Por la noche oía ruidos extraños en mi casa y a veces sentía que me estaban observando, como si algo estuviera dentro de mi mente. La sensación de que algo se había implantado en mi cerebro era constante. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que otros miembros del equipo que habían participado en la autopsia también estaban teniendo experiencias similares. Algunos han informado haber visto sombras o incluso figuras extrañas observándolos desde la distancia. Lo más inquietante fue que algunos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Ese incidente, la autopsia, había desencadenado una cadena de acontecimientos que nadie podía controlar. Intenté buscar respuestas, pero la verdad parecía estar cada vez más lejos. Hoy no sé si lo que ocurrió en esa habitación fue real o si mi mente comenzó a sucumbir a los efectos de aquel acontecimiento. Lo único que sé es que después de esa autopsia, nada volvió a ser igual. Lo que ocurrió ese día cambió para siempre mi percepción del mundo y de lo que se esconde más allá de nuestra comprensión. Aún hoy, en mis noches más oscuras, escucho los ecos de lo que ocurrió en aquellos laboratorios. No sé si fueron solo alucinaciones, pero algo dentro de mí sigue creyendo que no fue un accidente y que la verdad sobre lo que vimos en esa habitación nunca será revelada. Cualquiera que fuera esa criatura, lo que nos dejó esta sensación de vacío y miedo todavía está al acecho. Y quién sabe, la autopsia que le hicimos quizá no haya sido solo el principio de algo mucho más grande. Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 6. El extraterrestre perdido en la carretera. Hola Alejandro, mi nombre es José, soy conductor de camión y desde hace muchos años recorro las carreteras de México, transportando carga a diversas regiones. Con el tiempo aprendí a conocer cada tramo de estos caminos, los desvíos y las paradas de descanso. Sin embargo, nunca imaginé que algo tan extraño y aterrador pudiera suceder en una de las rutas más aisladas y peligrosas que recorro. Lo que voy a contarles ocurrió durante un viaje nocturno, en una carretera desierta que para mí ya era conocida, pero que a partir de ese momento nunca volverá a ser la misma. Era una noche tranquila como cualquier otra. Yo iba conduciendo por la carretera entre Sonora y Sinaloa, en una parte de la ruta que casi no tiene tráfico. El camino está aislado, rodeado de montañas y densa vegetación, lo que da una sensación de desolación aún mayor. Estaba solo en el camión, con la cabina iluminada únicamente por las luces del tablero y la carretera vacía frente a mí. No había nadie más alrededor y lo único que se podía escuchar era el sonido constante del motor. De repente algo llamó mi atención. Una figura apareció en medio del camino, de repente, como si hubiera aparecido de la nada. Al principio, pensé que era simplemente alguien que necesitaba que lo llevaran o un mendigo, lo cual es común en algunas zonas aisladas, pero pronto me di cuenta de que había algo muy mal en ello. La figura estaba demasiado lejos para que pudiera verla con claridad, pero pronto, al acercarme, comencé a notar detalles que aceleraban mi corazón. La figura, un hombre, parecía estar de pie en medio del camino, agitando los brazos y gesticulando, de manera extraña. Lo primero que pensé fue que estaba pidiendo ayuda. Sus ojos estaban muy abiertos y su postura era inestable, como si estuviera confundido. Incluso con el miedo natural de estar solo en el camino, me sentí obligado a detenerme, pensando que podría ser una emergencia. Detuve el camión y encendí las luces intermitentes. Algo dentro de mí insistía en que debía ayudar. Se acercó al camión y al ver su rostro más de cerca, la sensación de incomodidad fue inmediata.
Sus ojos eran demasiado grandes para un humano, negros, sin pupilas. Su piel, que a primera vista parecía humana, tenía un tinte verdoso y una textura extraña, casi escamosa. Parecía sucio, cubierto de una sustancia viscosa y pegajosa. Pero lo más inquietante no era su apariencia, sino la forma en que me miraba, como si intentara comunicarme algo pero sin decir una palabra. ¿Necesitas ayuda?, pregunté intentando mantener la calma. La figura asintió lentamente, como si entendiera la pregunta, pero antes de que pudiera actuar, comenzó a acercarse aún más al camión. Lo que parecía un grito de ayuda ahora se convirtió en una amenaza velada. Había algo en su postura, en sus movimientos, demasiado extraño. Cuando estuvo al alcance de mi mano sentí una presión en el aire, una sensación de que el espacio a mi alrededor se había comprimido. Una sensación de malestar se apoderó de mi cuerpo y el miedo comenzó a extenderse. Luego comenzó a hablar, pero las palabras que salían de su boca eran inaudibles, como si estuviera tratando de comunicarse en un idioma que no podía entender. Pero había algo en su forma de mirarme, algo mucho más profundo, como si estuviera tratando de controlar mi mente. No sabía qué hacer, pero sentí que no debía dejarlo acercarse más. Ese sentimiento de terror se apoderó de mí al instante. Sabía que necesitaba salir de allí, pero las palabras de advertencia que estaban a punto de salir de mi boca fueron interrumpidas por un sonido metálico que resonó en la distancia. Miré rápidamente al horizonte y vi algo que no puedo explicar. Una luz intensa, un resplandor blanco, comenzó a aparecer en el cielo, como si algo descendiera hacia nosotros. El hombre miró la luz, y mientras lo hacía, algo en su expresión cambió, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. Su comportamiento se volvió más agresivo. La figura se alejó un poco, pero sus ojos nunca me abandonaron. Era como si tuviera un poder invisible, algo que quería transmitir, pero al mismo tiempo parecía estar advirtiéndonos de algo más siniestro. Antes de poder reaccionar, hice un gesto con las manos y sentí como si mi cuerpo se hubiera paralizado. Por unos segundos, una sensación de impotencia total. Al instante siguiente, desapareció en la oscuridad de la noche, como si hubiera sido absorbido por la sombra. El miedo todavía se apoderaba de mí y miré a mi alrededor, pero lo que vi fue aún más aterrador. La luz en el cielo ahora era más brillante, casi cegadora, y parecía estar acercándose. Era como si una fuerza invisible atrajera a ese ser hacia mí. Sin pensarlo dos veces, puse en marcha el camión y aceleré sin rumbo fijo. Necesitaba salir de allí, pero el miedo era tan grande que no sabía qué esperar. Durante los siguientes minutos, el camino parecía interminable, pero la sensación de ser perseguido nunca desapareció. Miré por el espejo retrovisor temiendo ver al extraño ser que me seguía, pero no había nada allí. La luz en el cielo se estaba desvaneciendo, y lo único que quedaba era la sensación de que por alguna razón algo me estaba observando, esperándome. Cualquiera que haya sucedido en ese momento, cualquiera que fuese ese ser, me había dejado con un miedo inexplicable. Desde ese día no he podido caminar por ese camino sin sentir escalofrío. Cuando llegué a una gasolinera, me detuve para recuperar el aliento. Algunos de los conductores que estaban allí me miraron con extrañeza, pero ninguno de ellos parecía saber lo que había sucedido esa noche. Cuando intenté contar mi historia, me di cuenta de que nadie me creería. Todos me miraban como si estuviera delirando, pero algo me decía que la figura que encontré en ese camino no era humana. Después de ese incidente nunca volví a esa parte de la carretera. Hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de zonas aisladas, no puedo evitar preguntarme si esa figura todavía está allí esperando a su próxima víctima. Lo que haya ocurrido aquella noche, lo que haya sucedido en medio del camino, fue algo que estaba más allá de la comprensión humana. Y aunque intente olvidarlo, sé que el camino nunca volverá a ser el mismo para mí. Historia 7. Los ojos brillantes en el patio trasero. Hola Alejandro, mi nombre es Rodrigo. Soy de Monterrey y vivo solo en una casa apartada, en un terreno grande que en un principio parecía perfecto para vivir en paz. Cuando compré la propiedad, solo quería la tranquilidad de estar en un lugar donde pudiera estar lejos del ruido de la ciudad. La casa era antigua, pero tenía un encanto que me atraía, y el patio, grande y rodeado de árboles, daba sensación de libertad. Sin embargo, algo que parecía una oportunidad para la paz y la tranquilidad pronto se convirtió en una pesadilla. Todo empezó hace unos 2 años. Estaba empezando a acostumbrarme a la rutina de la vida en el campo, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Las noches eran silenciosas, el cielo siempre estaba lleno de estrellas y el viento, al pasar entre los árboles, creaba una suave melodía que me calmaba. Al principio me gustaba la soledad.
No tenía prisa por hacer amigos o interactuar con la gente. Me gustaba estar solo, en paz con mis propios pensamientos. Sin embargo, algo muy extraño empezó a suceder en las noches que estaba en mi casa. Me di cuenta de que por muy tranquilas y silenciosas que fueran las noches, siempre había algo que me inquietaba. No sabía qué era exactamente, pero una sensación de incomodidad se estaba apoderando de mí. Algo estaba vigilando mi casa, siempre desde la misma dirección, en la esquina de mi patio. Al principio pensé que era solo el reflejo de los árboles o algún animal salvaje. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se intensificaba y la curiosidad, o era miedo, aumentaba. Me hizo prestar más atención. La primera vez que noté algo realmente extraño estaba sentado en mi sala, viendo la televisión, cuando por instinto volví mi mirada hacia la ventana que daba al patio trasero. Lo que vi me dejó paralizado. Había 2 puntos brillantes en la oscuridad, casi como ojos, que reflejaban la tenue luz de la luna. Estaban ubicados justo donde terminaba el patio, cerca de la cerca, y se movían lentamente como si me estuvieran siguiendo. El miedo se apoderó de mí inmediatamente. Traté de racionalizarlo, pensé que era algún tipo de animal, un reflejo de luz o algún truco de mi mente. Sin embargo, los ojos parecían estar fijos en mí y no podía apartar la mirada. Respiré profundamente y caminé hacia la ventana, intentando acercarme sin hacer ruido. Tan pronto como di el primer paso hacia la puerta, los ojos desaparecieron. No hubo ningún movimiento repentino, pero de alguna manera, de repente, simplemente ya no estaban allí. Me quedé allí unos minutos tratando de comprender lo que acababa de ver. En ese momento pensé que era mi imaginación o quizás un truco de la luz. Sin embargo, el malestar persistió. Y desde ese día, cada noche sentía como si algo me estuviera observando desde el patio trasero. La situación empeoró a medida que pasaban los días. Cada noche era más aterradora que la anterior. Cada vez que miraba por la ventana, esos ojos brillantes estaban allí, siempre en la misma posición, observando mi casa con una intensidad que me helaba la sangre. Intenté ignorarlo por un rato, pero la sensación de ser observado se intensificó. Era como si una presencia estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo, como si estuviera al acecho, esperando el momento para actuar. Comencé a evitar mirar por la ventana, pero no importaba lo que hiciera. Cada noche los ojos brillantes estaban allí, más intensos y nítidos, reflejando una luz que parecía sobrenatural. Durante unos días intenté quedarme despierto hasta tarde, esperando ver algo más, algo que me explicara lo que estaba pasando. Pero los ojos solo aparecieron a medida que avanzaba la noche, y cuando el sol empezó a salir, desaparecieron como si nada hubiera pasado. Una noche decidí investigar más a fondo. Cogí una linterna y salí por la puerta trasera, con la esperanza de descubrir qué lo estaba causando. El patio trasero estaba más oscuro que nunca, y el viento hacía que los árboles se balancearan suavemente, creando sombras extrañas en las paredes de la casa. El miedo me consumía, pero la curiosidad hablaba más fuerte. Estaba decidido a entender qué estaba pasando. Caminé hasta el lugar exacto donde había visto los ojos por última vez. Con cada paso, el sonido de las hojas secas y las ramitas, quebrándose bajo mis pies, parecía resonar más fuerte, como si el patio mismo estuviera vivo y me observara. Cuando llegué al lugar, todo estaba en silencio. No había nada inusual, pero la sensación de que algo estaba allí, observándome, no desapareció. Sabía que necesitaba volver adentro, pero algo me impedía darme la vuelta. De repente, una fuerte brisa sopló a mi lado, provocando que los árboles se movieran de una manera casi sobrenatural. Fue entonces cuando oí un sonido, un susurro bajo, casi inaudible, que venía del fondo del patio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Miré los arbustos y la valla, pero no vi nada. El silencio llenó la habitación hasta que de repente los ojos aparecieron de nuevo, más brillantes que nunca. Estaban más cerca de lo que pensaba. Me quedé quieto sin saber qué hacer. Miré esos ojos y por un momento sentí una sensación de pérdida, como si una parte de mí estuviera siendo arrastrada hacia ese lugar oscuro y desconocido. Al instante siguiente una sombra se movió hacia mis ojos y antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció en la oscuridad. Era una figura alta y esbelta, con un cuerpo de apariencia humana, pero con un rostro deformado, cuyos ojos brillaban inusualmente, reflejando la luz de la luna de una manera que parecía casi hipnótica. Ella permaneció allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. La figura no se movió, pero parecía acercarse lentamente y sentí como si me atrajera hacia ella. Cuando el primer rayo del amanecer apareció en el horizonte,
La figura desapareció y los ojos brillaron una última vez antes de desvanecerse. Esa mañana me desperté con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Desde ese día nunca más he vuelto a ver sus ojos, pero la sensación de ser observado no ha desaparecido. Sé que algo o alguien todavía está aquí, esperando el momento adecuado para revelarse. Ahora todas las noches cierro las cortinas y bloqueo las puertas, pero la sensación de ser observado continúa atormentándome. Lo que sea que haya en mi patio trasero, lo que sea que haya estado observándome todo este tiempo, nunca se fue. Aunque ya no puedo ver esos ojos brillantes, sé que todavía me están mirando, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y ese sentimiento, el sentimiento de ser perseguido, nunca me abandonó. Historia 8. El navegante que no pertenecía a este mundo. Hola Alejandro. Mi nombre es Eduardo, soy piloto de aerolínea comercial desde hace más de 15 años. Durante mi carrera he volado muchas rutas, cruzando diferentes continentes, ciudades y cielos. Siempre he tenido pasión por la aviación y con el tiempo me fui acostumbrando a las peculiaridades de la profesión. Sin embargo, nunca imaginé que la experiencia más notable y aterradora de mi carrera ocurriría en un vuelo aparentemente normal, en una noche tranquila. Lo que voy a contarles ocurrió hace unos años, durante un viaje internacional de rutina. Desde ese día, nada ha sido igual para mí. Era una noche clara y sin nubes, y el cielo estaba completamente despejado cuando despegamos del Aeropuerto Internacional de São Paulo, con destino a Nueva York. La tripulación estaba tranquila. Los pasajeros estaban relajados y el vuelo transcurría como se esperaba. El avión estaba a buena altitud volando sobre el océano cuando ocurrió algo inusual. Estaba en la cabina hablando con el copiloto, cuando notamos una luz extraña a nuestra izquierda muy lejos, en el horizonte. Al principio pensé que era solo una estrella que brillaba más de lo habitual, o incluso un reflejo en las nubes, pero la luz parecía moverse. No se comportó como una estrella o un avión convencional. Al mirar más de cerca nos dimos cuenta de que no se alejaba, sino que se acercaba. Al principio pensamos que podría ser otro avión en una ruta cercana, pero el comportamiento de esa luz no tenía sentido. No emitía las señales típicas de un avión, ni luces de navegación ni reflejos de sus alas. Era una luz intensa y brillante, pero no tenía sentido que estuviera tan cerca de nuestra altura y tan silenciosa. Después de unos minutos nos dimos cuenta de que la luz no estaba sola. Algo empezó a formarse a su alrededor, una sombra que se extendía como una especie de contorno oscuro pero sin una forma clara. El copiloto y yo nos quedamos en silencio por un momento, tratando de comprender lo que estábamos viendo. Lo que más nos asustó fue la velocidad con la que esta luz se acercó a nuestro avión. No era una distancia normal para otra aeronave, ni para un objeto que se movía a esa velocidad. Fuera lo que fuese, se acercaba rápidamente. Le pedí al copiloto que hiciera algunas comprobaciones en el radar, pero lo que nos dejó aún más perplejos fue que el radar no registraba absolutamente nada. No había señales de otros vuelos en esa zona, y eso era completamente imposible considerando la ruta que estábamos tomando. Entonces la luz se acercó aún más, hasta quedar justo a nuestro lado, paralela a nuestro avión, a una distancia aterradora, como si nos estuviera observando. Lo que vimos a continuación es difícil de describir, pero lo intentaré. La luz no provenía de un avión convencional, no era algo que pudiera explicarse por ningún fenómeno natural o tecnológico. Era como si emanara una energía de otra naturaleza. Su color no era del todo blanco, sino de un tono azulado con destellos intermitentes que parpadeaban erráticamente. De repente nos dimos cuenta de que el objeto que estaba a nuestro lado ya no solo brillaba con luces. Parecía tener una superficie metálica, pero no parecía estar hecho de ningún material conocido. No había motores visibles, ni hélices de ningún tipo, nada que se pareciera a la tecnología humana. Ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más raras. La luz o la aeronave desconocida parecía comunicarnos algo, pero de forma incomprensible. Fue como si un mensaje hubiera sido transmitido directamente a nuestras mentes. No fue una comunicación verbal, sino un sentimiento, una especie de transmisión mental. Lo que logramos entender de alguna manera fue una especie de advertencia, algo así como un mensaje críptico que decía: el momento se acerca, prepárense para lo que está por venir. El copiloto y yo nos miramos, pero no podíamos procesar lo que estaba pasando. La sensación era tan intensa que parecía como si estuviéramos siendo observados por algo que estaba más allá de nuestra comprensión. La presencia de la aeronave desconocida a nuestro lado era imponente. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué hacer.
Por instinto continué manteniendo el rumbo, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando las luces del barco comenzaron a moverse erráticamente. De repente se alejaba para luego volver a acercarse como si nos estuviera poniendo a prueba o tal vez observándonos. En un momento dado, ella simplemente dejó de moverse, permaneciendo a nuestro lado sin alejarse. El silencio era absoluto y la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. El copiloto intentó comunicarse con la torre de control, pero ocurrió algo aún más extraño. La comunicación se interrumpió abruptamente. No hubo señales de respuesta. La torre de control simplemente no podía escucharnos y esto continuó durante varios minutos. Durante ese tiempo estábamos aislados en medio del cielo, sin saber qué estaba pasando ni qué significaba ese objeto. Los mensajes que parecían transmitirse por la nave continuaban, pero ahora más intensos, como si quisieran comunicarse con nosotros con más urgencia. Era una sensación de que el mundo estaba cambiando de alguna manera y que la respuesta a lo que estábamos experimentando estaba más allá de nuestra comprensión. De repente la aeronave desconocida comenzó a alejarse lentamente. Ella no se movía de forma convencional. No había ninguna aceleración visible, pero a medida que pasaban los minutos, parecía desvanecerse, desapareciendo lentamente en el horizonte. Antes de desaparecer por completo, la luz emitió un último resplandor, intenso, más brillante que todo lo que habíamos visto jamás. Y antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, el barco desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. El avión continuó su ruta con normalidad y se restableció la comunicación con la torre de control, pero la sensación de que algo iba profundamente mal nunca me abandonó. El copiloto y yo no hablamos de lo que vimos, pero sabíamos que había sucedido algo inexplicable. Esa experiencia nos dejó sin palabras. Intentamos continuar el vuelo, pero la sensación de haber sido observados y de haber presenciado algo más allá de lo humano nos consumía. Hasta el día de hoy todavía me pregunto qué era ese barco y qué mensaje intentaba transmitirnos. Era como si nos estuviéramos preparando para algo grande, algo que estaba por venir. Cuando llegamos a Nueva York, todo parecía volver a la normalidad, pero lo que vimos esa noche todavía me persigue. La experiencia con la aeronave desconocida dejó una marca en mi mente, y hasta el día de hoy no puedo encontrar una explicación lógica a lo sucedido. La sensación de que no estábamos solos en el cielo, de que lo que vimos no pertenecía a este mundo, todavía me persigue. No sé si alguna vez entenderé lo que pasó esa noche, pero lo que sí puedo garantizar es que fue algo que desafió todo lo que creía saber sobre la aviación, el espacio y la vida tal como la conocemos. Historia 9. El cuerpo en el cráter. Hola Alejandro. Mi nombre es Marcos, soy geólogo y trabajo como investigador en un instituto de ciencias de la Tierra aquí en México. Mi especialidad es el estudio de grandes formaciones rocosas y ocasionalmente participo en expediciones para investigar zonas de impacto de meteoritos. En todos mis años de profesión he visto muchas cosas extraordinarias, pero ninguna de ellas se compara con lo que encontré durante una expedición a un cráter aislado en las montañas de Durango. Lo que ocurrió en ese cráter cambió mi percepción de lo que es posible y hasta el día de hoy no puedo entender lo que vi. La historia comienza un día normal, cuando un equipo de investigadores, formado por mí y otros colegas de la universidad, decidió investigar un cráter de impacto que había sido identificado recientemente mediante imágenes de satélite. El cráter estaba situado en una región remota donde pocas expediciones científicas se habían aventurado antes. Sabíamos que era una zona de difícil acceso, pero teníamos el equipo y la experiencia necesaria para manejar el terreno. Las expectativas eran altas, ya que creíamos que podríamos encontrar más evidencia sobre el impacto del meteorito en esa zona y quizás incluso descubrimientos geológicos que podrían aportar nueva información sobre la formación del planeta. Nuestro objetivo inicial era simplemente estudiar la composición del cráter, identificar los minerales presentes y mapear la región. Sin embargo, lo que encontramos fue algo que nadie en nuestro equipo podría haber predicho. El cráter era más grande de lo que esperábamos, y sus paredes, formadas por rocas sólidas y rotas, revelaban una impresionante escena de destrucción. A medida que comenzamos a descender por la pared del cráter, nuestros ojos estaban atentos a cualquier señal que pudiera indicar el origen del impacto. Hasta entonces todo parecía seguir el curso normal de la expedición. Fue cuando llegamos al fondo del cráter cuando algo llamó nuestra atención. En una de las partes más profundas, parcialmente oculta por la maleza y los desniveles del terreno, encontramos algo extraño. Un cuerpo humanoide. No era un cuerpo común y corriente. La primera impresión fue que parecía una figura humana.
pero con características que no encajaban con lo que estamos acostumbrados a ver. Su piel era pálida, casi translúcida, y su estructura ósea estaba dispuesta de una manera inusual. El cuerpo se encontraba en un estado de conservación notable, como si hubiera sido enterrado recientemente. Pero el cráter era un lugar en Middle Tennessee, el que nada debería haber permanecido intacto durante tanto tiempo. Pero lo más aterrador era la mirada. La cara de la figura estaba girada hacia un lado, pero cuando la miramos más de cerca, nos dimos cuenta de que tenía los ojos completamente abiertos. No había vida, por supuesto, pero la mirada era inquietante, como si fuera una mirada que esperaba ser notada, ser observada. Era como si la criatura estuviera consciente, aunque aparentemente no tenía vida. Eso nos desconcertó. Comenzamos a discutir la posibilidad de que fuera algún tipo de falsificación, tal vez una escultura hecha por alguien en un experimento extraño. Pero algo no estaba bien. La piel, los ojos, la estructura ósea, todo parecía demasiado real. Al principio decidimos no tocar el cuerpo. La ética de nuestra investigación nos obligó a documentar todo lo posible, pero no estábamos seguros de si ese cuerpo era natural o había sido colocado allí a propósito. Decidimos hacer una grabación y tomar algunas fotografías para llevarlas al laboratorio y analizarlas con más calma. Lo que queríamos más que nada era identificar lo que realmente teníamos delante. Sin embargo, tan pronto como empezamos a hacer nuestra documentación, sucedió algo increíble. El cuerpo desapareció ante nuestros ojos. Fue un fenómeno inexplicable. Estábamos a solo unos metros del cuerpo cuando en un abrir y cerrar de ojos simplemente desapareció. La primera reacción fue de puro pánico. Miramos por todas partes, pero no había señales de lo que habíamos visto. No había rastros de sangre, marcas de arrastre o cualquier señal de que alguien hubiera movido el cuerpo. Fue como si de repente se hubiera evaporado en el aire. Uno de los miembros de nuestro equipo, el Dr. Juan, fue al lugar exacto donde estaba el cuerpo e inmediatamente comenzó a buscar alguna explicación lógica. No había ninguno. La tensión empezó a apoderarse de todos nosotros. Intentamos racionalizar lo que estaba pasando, pensando en todas las posibilidades, pero nada tenía sentido. ¿Podría ser una mala broma? ¿Un elaborado engaño? Pero no había manera de justificar eso. Sabíamos lo que habíamos visto. ¿Y si fuera real? ¿Y si eso fuese algo más allá de nuestra comprensión? Estuvimos en ese cráter durante horas, tratando de encontrar el cuerpo o alguna señal de que lo habían retirado, pero nada. La vegetación estaba intacta y el terreno circundante no. Mostraba signos de manipulación. Para complicar aún más las cosas, la zona donde se encontró el cuerpo parecía haber sido afectada por algún tipo de perturbación magnética. Los equipos electrónicos, como nuestros radares y cámaras, comenzaron a fallar de formas inexplicables. Las baterías se agotaron mucho más rápido de lo esperado y los dispositivos dejaron de funcionar sin motivo aparente. Regresamos al punto de partida de la expedición, pero el ambiente de incertidumbre nos acompañaba. De vuelta en el laboratorio, intentamos analizar las imágenes y vídeos que logramos grabar antes de la desaparición. Sin embargo, todo lo que teníamos era una grabación inexplicable, con ruido e imágenes distorsionadas. No hubo ninguna señal visible de anomalía en los primeros minutos de grabación, pero pronto la imagen comenzó a parpadear y distorsionarse, como si algo estuviera interfiriendo. A partir de ese momento, lo único que pude pensar fue en el cuerpo humanoide que habíamos encontrado. ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino? ¿Por qué desapareció? Las preguntas comenzaron a consumir mi mente, pero la verdad es que hasta el día de hoy no tengo una respuesta. La experiencia fue tan extraña y desconcertante que muchos de los miembros del equipo comenzaron a cuestionar su propia cordura. Algunos insistieron en que no era posible, mientras que otros se alejaron de la investigación por miedo a lo que habían presenciado. Yo, personalmente, no puedo olvidar la mirada de la criatura, esa mirada que parecía esperar algo que nunca podríamos entender. Con el paso del tiempo, el cráter fue abandonado y las expediciones posteriores no encontraron ninguna pista de lo que había sucedido ese día. El cuerpo nunca fue encontrado nuevamente y la evidencia de su existencia fue borrada, como si alguien quisiera mantenerlo en secreto. Hoy todavía pienso en aquel cráter y cada vez que lo hago me pregunto si todo fue una ilusión, si nuestro encuentro con ese ser fue real o solo el resultado de una distorsión de nuestra percepción. Pero una cosa es cierta, ese cuerpo o lo que fuera no pertenecía a este mundo. Y de alguna manera sé que lo que encontramos en ese cráter fue solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que quizá nunca comprendamos del todo. Historia 10. La zona tranquila, donde deambulan libremente. Hola Alejandro.
Mi nombre es Fernando, soy periodista y desde hace unos años me dedico a cubrir historias misteriosas y sucesos inexplicables que suceden en las regiones más aisladas de México. He viajado a muchos lugares inusuales, investigando desde desapariciones misteriosas hasta fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, nada me preparó para lo que encontré en la zona silenciosa, un área remota en el estado de Chihuahua, donde los encuentros con seres extraterrestres y perturbaciones electrónicas parecen ser la norma. La historia que voy a contar no se parece a ninguna otra que haya escuchado. No fue una simple investigación de campo ni una historia contada por una fuente anónima. No, lo que me pasó a mí y a mi equipo durante esa expedición cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Lo que nos ocurrió allí, en el corazón de la zona del silencio, fue real. Y puedo decir con certeza, no es solo una leyenda. La zona silenciosa es un lugar donde sucede algo más allá de nuestra comprensión. La zona del silencio, o la zona del silencio, como la llaman los lugareños, es una vasta extensión de desierto ubicada al norte de México. Ganó notoriedad después de numerosos informes de fenómenos extraños, interferencias misteriosas en equipos electrónicos, desapariciones inexplicables y, más recientemente, encuentros con seres que no pertenecen a este planeta. Había leído sobre este lugar antes y la curiosidad fue suficiente para impulsarme a investigar por mi cuenta. Junto con un equipo de científicos y expertos en fenómenos extraterrestres, decidí visitar la zona, con la esperanza de descubrir alguna explicación lógica a todo lo que allí estaba sucediendo. Cuando llegamos, lo primero que nos llamó la atención fue el silencio absoluto que se apoderó del lugar. No había ningún sonido, ni siquiera los ruidos habituales del viento o de los animales salvajes. El aire era pesado, como si todo el espacio a su alrededor estuviera inmerso en el vacío. Esto nos dejó desconcertados, pero nada preparó a nuestro equipo para lo que estaba por venir. Durante los primeros días realizamos una serie de pruebas e intentos de comunicación con equipos de radio y satélite. Las comunicaciones estaban constantemente fuera de servicio y a veces nuestros dispositivos simplemente dejaban de funcionar. No fue solo la ausencia de señal. Era como si se estuviera agotando la energía que alimentaba los dispositivos. He visto con mis propios ojos cómo las baterías de nuestras radios y linternas se agotaban en cuestión de minutos, incluso cuando estaban guardadas y aparentemente en buenas condiciones. Estábamos cada vez más perplejos por lo que ocurría a nuestro alrededor. A medida que pasaba el tiempo, empezamos a notar una creciente sensación de estar siendo observados. Por la noche, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Y fue en una de esas noches que por primera vez vimos algo que no podíamos explicar. Mientras nos reuníamos alrededor de la fogata, discutiendo los acontecimientos del día, un tenue resplandor apareció en el horizonte entre las montañas que rodeaban la zona del silencio. El brillo se intensificó hasta convertirse en una luz intensa y cegadora. Nos miramos el uno al otro sin saber qué pensar. En pocos segundos, la luz desapareció, y al mismo tiempo el sonido del viento y de la naturaleza, hasta entonces inaudible, se hizo presente. Esa noche algo cambió en nuestro grupo. Empezamos a escuchar sonidos extraños, como si vinieran del interior de la tierra. No eran sonidos naturales, como los de los animales o el viento. Eran sonidos bajos y metálicos, como si alguien estuviera cavando algo o tratando de comunicarse, a través de una frecuencia que no podíamos entender. Era alrededor de medianoche cuando la situación se convirtió en algo aún más aterrador. La luz regresó, pero ahora estaba mucho más cerca. Una presencia, algo o alguien se acercaba. No sabía qué esperar, pero mis instintos me decían que no debíamos quedarnos allí. Fui uno de los primeros en levantarme y tratar de reaccionar, pero antes de poder hacer algo escuchamos pasos. No eran pasos humanos, sino más bien un movimiento pesado y arrastrado, como si algo grande se moviera hacia nosotros. Lo que ocurrió después fue algo que nunca podré describir con precisión. Aparecieron varias figuras, sin rostro, altas y delgadas, avanzando hacia nosotros. Eran como sombras en movimiento, pero con una presencia que parecía llenar todo el espacio que nos rodeaba. No hablaban, pero en algún nivel podíamos escuchar sus intenciones, como si una comunicación telepática se transmitiera directamente a nuestras mentes. El pánico se apoderó de todos nosotros. Intentamos correr, pero nuestros cuerpos se sentían pesados, como si el aire fuera demasiado denso para permitirnos escapar. Nuestro equipo seguía fallando y no podíamos establecer comunicación con el mundo exterior. Estábamos completamente aislados. Cuando llegó la mañana, los seres habían desaparecido, pero la sensación de que algo estaba allí permanecía. La energía de la zona parecía haber cambiado y una sensación de vacío nos envolvió. Pero lo más extraño de todo fue que
Al mirar a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que el tiempo parecía haber transcurrido de manera diferente para nosotros. No podíamos permanecer allí más de unas pocas horas, pero parecía que habían pasado días. Lo que vimos esa noche, lo que experimentamos, no se puede explicar racionalmente. Fue como si estuviéramos ante algo que estaba mucho más allá de nuestra comprensión. Ya no éramos bienvenidos en ese lugar. Y cuando decidimos abandonar la zona silenciosa, todos sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos. Hoy tengo la certeza de que lo que encontramos en aquella zona remota no era de nuestro mundo. No sé de dónde vinieron, ni qué querían, pero sé que la zona del silencio es de hecho un lugar donde deambulan libremente, observando, esperando, y tal vez un día nos llevarán allí. No podemos ir. La zona del silencio sigue siendo un enigma. Mucha gente evita hablar de ello, pero no puedo olvidar lo que viví allí. Hay algo en esa región que está más allá de nuestra comprensión, algo que desafía todas las explicaciones que nos han enseñado. No sé qué nos espera allí, pero una cosa es segura: ese no es un lugar para seres humanos. Y quién sabe, un día los encuentros serán más frecuentes y quizá más inquietantes. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 11. El coleccionista humano. Hola Alejandro. Mi nombre es Ricardo, soy fotógrafo y documentalista. Durante muchos años he tenido la oportunidad de viajar por diversas regiones de México en busca de historias misteriosas y lugares inexplorados. Pero nada me preparó para lo que encontré en un pequeño pueblo de la región de Veracruz. La historia que voy a contar no es una leyenda urbana ni una historia de terror creada para asustar. No. Lo que ocurrió allí fue real y fue una experiencia que cambió mi visión de lo que realmente habita nuestro planeta. El pueblo donde ocurrió todo se llama Tlachichilco, un pequeño pueblo perdido en medio del bosque, rodeado de montañas y ríos que lo aíslan del resto del mundo. La vida allí es sencilla y los habitantes viven en paz, aunque hay algo en la atmósfera de ese lugar que siempre me ha inquietado. Cuando llegué, buscaba nuevas imágenes para un documental sobre lo desconocido, y sabía que Tlachichilco, con su densa vegetación y aislamiento, sería el escenario perfecto para encontrar algo curioso. En los primeros días comencé a escuchar rumores sobre que algo extraño estaba sucediendo en el vecindario. La gente estaba desapareciendo. Nadie sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero muchos de los habitantes hablaban de sonidos misteriosos que venían del bosque por la noche. Sonidos de música suave, risas e incluso conversaciones, como si hubiera una fiesta en medio del bosque. Pero lo más inquietante fue el hecho de que después de escuchar estos sonidos, algunas de estas personas simplemente desaparecieron. No había huellas, ni señales de lucha o de huida. Desaparecieron, como si el bosque los hubiera tragado. Yo no creía en supersticiones y me inclinaba más a pensar que se trataba de una serie de coincidencias o tal vez incluso de gente que huía para empezar de nuevo en otro lugar. Sin embargo, a medida que conocí mejor a los residentes, me di cuenta de que había algo más profundo detrás de estas desapariciones. El punto de inflexión para mí llegó cuando hablé con doña Celeste, una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo. Ella me contó que hacía unos meses su hijo José había desaparecido inexplicablemente. Ella dijo que José se había sentido atraído por el bosque después de escuchar los misteriosos sonidos que tanto intrigaban a los lugareños. Había salido de casa por la noche, siguiendo la música que juraba haber oído procedente de los árboles. Doña Celeste, desesperada, lo había buscado, pero no encontró nada, ni idea, ni una sola huella. Lo único que sabía era que el bosque parecía haberse tragado a José. Ella me dijo que lo que más la asustaba no era el hecho de que su hijo se hubiera ido, sino lo que sentía durante sus noches de búsqueda. Ella afirmó haber escuchado, en ciertas noches, el sonido de la risa de José, o de lo que ella creía que era él, proveniente del interior del bosque. También mencionó algo que me impactó: una luz extraña, similar a una linterna que parecía flotar entre los árboles, guiando a cualquiera que la siguiera hacia el bosque. Intrigado por la historia, decidí investigar más a fondo. Esa misma noche me adentré en el bosque, armado con mi cámara y una linterna. Yo era escéptico, pero no podía ignorar la evidencia. Después de caminar un rato, comencé a escuchar lo que parecía ser una música suave que venía de algún lugar en mi siguiente. La distancia.
No era música tradicional, sino una melodía que parecía flotar en el aire, como si estuviera siendo tocada por instrumentos desconocidos. El sonido estaba en sintonía con mi respiración, y a medida que me acercaba parecía intensificarse, como si lo invitaran a continuar. Cuando la música se detuvo, una extraña sensación de calma me invadió. Algo me llamaba, algo que no podía entender, pero sabía que debía seguirlo. Fue entonces cuando vi la luz. Apareció a lo lejos, flotando entre los árboles, brillando, como una estrella, pero extrañamente cerca. Me quedé paralizado tratando de comprender qué era. Sabía que no podía ser un fuego fatuo ni una hoguera dejada por alguien del pueblo. La luz no se movía de forma natural y su intensidad era inusual. Decidí seguir la luz y a medida que me acercaba los sonidos de risas y conversaciones comenzaron a intensificarse. Ahora ya no sabía si escuchaba voces humanas o si era una ilusión causada por mi mente. Pero algo dentro de mí, un impulso instintivo, me decía que no debía continuar. Pero ya era demasiado tarde. A medida que me acerqué a la fuente de luz, todo quedó completamente en silencio. La luz flotante ahora estaba frente a mí, iluminando un pequeño claro en el bosque. En el centro había una figura humana, pero algo estaba mal. Parecía estar de pie, pero sus movimientos eran extraños, como si estuviera siendo controlada por alguna fuerza invisible. El rostro era perfectamente normal, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si le hubieran quitado el alma a la persona. Antes de poder reaccionar, la figura dio un paso hacia mí, pero lo más extraño fue que a su alrededor apareció otra figura. Era alta, delgada, con una expresión fría e indescriptible. Lo primero que noté fue que la figura no tenía rasgos humanos. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cuerpo estaba envuelto en una especie de camuflaje que lo hacía mimetizarse con su entorno, haciéndolo casi invisible. Los ojos de la criatura brillaban con una luz azul, y la sensación de estar frente a algo que no era de este mundo era abrumadora. En ese momento comprendí lo que estaba pasando. El ser estaba camuflado, como humano, pero no lo era. Estaba atrayendo a la gente al bosque, usando música y luz como cebo, y cuando se acercaban lo suficiente eran capturados y llevados a algún lugar, probablemente para no regresar nunca. El sonido que escuché era parte de una estrategia para manipular los sentidos, para hacer a la víctima más susceptible al llamado. Y la figura humana, que parecía tan normal, era en realidad una de las víctimas anteriores, posiblemente algún tipo de colección realizada por este ser. Con el corazón acelerado y la mente en pánico, me alejé rápidamente, tratando de escapar de ese lugar. La figura de los ojos azules se acercó aún más, pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, la luz se apagó de repente y todo quedó en completa oscuridad. Corrí como nunca, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué al pueblo, la música y la luz desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Hoy nunca volví al bosque. Las desapariciones continuaron y los aldeanos hablaban de algo que habitaba el bosque, un ser que camuflaba su presencia entre los humanos y los atraía a un destino oscuro. La historia de Tlachichilco se ha difundido, pero muchos no creen las palabras de los lugareños. Y aún así, sé lo que vi. El coleccionista humano está allí, en las sombras, esperando a su próxima víctima, camuflado, esperando ser encontrado. Historia 12. El barco y las luces en el océano. Hola Alejandro, mi nombre es Marcos y soy pescador en un pequeño pueblo costero de México. Llevo más de 20 años trabajando en las aguas del Pacífico y puedo asegurar que el mar, con toda su inmensidad, tiene mucho que ocultar. A lo largo de los años he visto y experimentado cosas que fácilmente podrían describirse como historias de terror, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que sucedió esa noche. Nuestro pueblo es pequeño y la mayoría de los residentes viven de la pesca. Las aguas de alta mar son ricas en vida marina, lo que atrae a muchas embarcaciones, especialmente por la noche, cuando el clima es más suave y las aguas están más tranquilas. Esa noche, mi amigo Javier, mi hermano Diego y yo estábamos a bordo de un pequeño barco pesquero, haciendo lo que siempre hacemos, buscar nuestra rutina en el mar, como lo habíamos hecho durante tanto tiempo. Esa noche parecía normal. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban intensamente y la suave brisa creaba el ambiente perfecto para un buen viaje de pesca. Estábamos a unos 10 kilómetros de la costa, en una zona conocida por su rica diversidad de peces. Era una de nuestras rutinas de pesca nocturna y hasta ese momento todo parecía ir bien.
El mar estaba en calma y el sonido de las olas golpeando suavemente el casco del barco traía una sensación de tranquilidad hasta que sucedió algo extraño. Primero, era una luz. Javier y yo estábamos en cubierta intentando pescar cuando vimos una extraña luz verde en el fondo del mar, justo debajo de nuestro barco. La luz no parecía ser de origen natural. Era intenso, pulsante, pero no emitía ningún calor ni brillo que pudiéramos sentir. Intenté ignorarla, pero Diego, que estaba en la cabina mirando el radar, estaba visiblemente perturbado. «Marcos, Javier, ¿estáis viendo esto?», preguntó Diego con voz tensa, señalando el fondo del mar, donde la luz seguía brillando. Miré a Javier, que tenía la mirada fija en el agua, intentando comprender qué estaba pasando. La luz parecía moverse, pero de una manera extraña, como si nos estuviera siguiendo el barco mientras navegábamos. En lugar de ir en una dirección u otra, como haría cualquier luz de pesca, la luz parecía estar en constante movimiento, siempre a nuestro alrededor. En ese momento empezamos a sentirnos incómodos. No fue normal. Luces como esas nunca habían aparecido allí antes y la forma en que se comportó no era consistente con ninguna explicación que habíamos visto antes. Decidimos seguir pescando, pero la tensión era palpable. Cada uno de nosotros sentía que algo andaba mal, pero aún así intentamos racionalizar la situación. A medida que avanzaba la noche, la luz comenzó a moverse más rápido y de forma más irregular, como si subiera y bajara en el fondo del mar. Y entonces una sensación extraña se instaló a bordo. El agua a nuestro alrededor empezó a hacerse más densa, el aire se hizo más pesado e incluso el sonido del mar parecía haber disminuido, como si algo nos estuviera ahogando. Miré a Javier y él parecía tener la misma sensación de incomodidad. Estábamos siendo observados. Fue entonces cuando de repente la luz subió a la superficie del agua, iluminando el casco de nuestro barco. De cerca parecía más bien un faro, pero su intensidad no era natural. La luz parecía emitir algún tipo de onda como si estuviera enviando un mensaje. No podía explicarlo, pero sentí que no deberíamos estar allí. La sensación era que algo nos acechaba, algo mucho más grande que nosotros. «Vámonos ya», dijo Diego con voz temblorosa. Ya tenía los motores del barco en marcha, listo para partir. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, el barco se tambaleó y se detuvo de repente, como si algo nos hubiera atrapado en el fondo del mar. La luz en el fondo del agua ahora seguía nuestro barco con creciente intensidad, como si se hubiera acercado. Estaba a una distancia que no podíamos ver claramente, pero sentíamos la presión, la fuerza. Por un momento, el mar quedó en completo silencio. La luz pulsaba con una fuerza aterradora, como si estuviera esperando algo, o llamándonos. De repente, se escuchó un ruido en el radar y todas las luces a bordo comenzaron a parpadear. Diego estaba en pánico, tratando de revisar la electrónica del barco, pero no había explicación para lo que estaba pasando. Todos los dispositivos empezaron a fallar, los motores se apagaron por completo y quedamos a la deriva. El viento paró y el mar quedó completamente en calma, como si el tiempo se hubiera detenido. Era como si la luz nos dominara, nos controlara. Nos quedamos allí, paralizados, mientras la luz se acercaba cada vez más, como si estuviera a punto de tragarse el barco y a todos nosotros. El pánico se apoderó de nosotros y por un momento, lo único que pude pensar fue en huir, pero no había ningún lugar a donde ir. Estábamos rodeados, atrapados en el corazón del océano. Fue entonces cuando, con una explosión de intensa luz blanca, todo volvió a la normalidad. El barco se sacudió, el sonido de las olas regresó y las luces del radar comenzaron a funcionar nuevamente. La luz que estaba en el fondo del mar desapareció tan rápido como apareció y el ambiente volvió a ser lo que era antes. No había nada más allí. El mar estaba en calma, como si nada hubiera pasado. No hablamos durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Nadie más vio la luz y todo estaba en su lugar, pero el sentimiento de pavor aún estaba con nosotros. No había duda de que había ocurrido algo muy extraño, pero no sabíamos qué exactamente. Todo lo que sabíamos era que el océano tiene secretos que quizá nunca deberíamos intentar comprender. Y esos secretos nos estaban esperando. A la mañana siguiente volvimos al pueblo. No le contamos a nadie lo que pasó. La experiencia fue solo nuestra, pero la sensación de que nos observaban, de que algo en el fondo del mar nos esperaba, nunca me abandonó. Sé lo que vi y sé que hay algo allí, en lo profundo de las aguas, esperando revelarse, algo que no pertenece a este mundo. Historia 13. La reunión en el campo de maíz. Hola Alejandro,
Mi nombre es Samuel y vivo en una pequeña granja en el interior de México, en una región conocida por sus vastos campos de maíz. Crecí viviendo una vida sencilla en el campo, trabajando desde el amanecer hasta el atardecer, ayudando a mis padres y cuidando la tierra. Desde que tengo memoria, el campo ha sido mi hogar y la paz de la vida rural era todo lo que conocía. Hasta esa noche. Era un fin de semana normal a principios de septiembre y el calor del día comenzaba a dar paso al frescor de la noche. Yo y otros 2 amigos, Roberto y Javier, decidimos dar un paseo por la finca después de cenar. La casa estaba en silencio y todos ya estaban en sus habitaciones, así que sin decir nada a nadie, decidimos explorar los campos alrededor de la propiedad. No teníamos un destino en mente, simplemente queríamos salir y hablar un rato, respirar aire fresco y mirar el cielo nocturno, lejos de la rutina diaria. Nuestra finca estaba rodeada por un campo de maíz y los cultivos se extendían por 10 hectáreas. Las hileras de maíz eran altas, ya más altas que nuestras cabezas. El campo estaba tranquilo por la noche y el único sonido que se oía era el susurro de las hojas movidas por el viento. Sin embargo, esa noche algo era extraño. Mientras caminábamos por el camino que atravesaba el campo, notamos algo que inmediatamente nos llamó la atención. En medio del campo de maíz había un círculo perfecto, con las plantas de maíz dobladas de una manera extraña, como si hubieran sido aplastado de una manera inusual, pero con una simetría impresionante. Nunca habíamos visto algo así antes, ni tampoco nuestros padres ni nuestros vecinos. Ese círculo no parecía haber sido hecho por ningún animal ni por el viento, pues estaba perfectamente formado y las plantas estaban dobladas de una manera que no podría haber ocurrido de forma natural. «Esto no es normal», dijo Roberto, con voz tensa. Estaba claramente incómodo y podía sentir la tensión en el aire. Decidimos acercarnos al círculo para investigar. A cada paso que dábamos hacia el centro del maizal, la atmósfera parecía hacerse más pesada. La sensación era que algo estaba allí observándonos. No podía explicarlo, pero el miedo empezó a extenderse entre nosotros. Llegamos al centro del círculo, donde las plantas de maíz estaban tan dobladas que formaban una especie de caparazón que nos rodeaba. El silencio era total y no había viento en absoluto. Miré a mis amigos y me di cuenta de que ambos estaban tan asustados como yo. Pero lo que nos puso aún más nerviosos fue el sonido, o mejor dicho, la falta de él. De repente, todo quedó increíblemente tranquilo. El ruido habitual de la noche, el canto de los grillos, el susurro de las hojas, todo desapareció. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido extraño. Al principio sonó como un leve silbido, algo así como electricidad estática. Pero pronto se hizo más fuerte, como si alguien susurrara, o mejor dicho, como si un murmullo emanara del propio campo. Era un sonido que parecía no venir de ningún lugar específico, sino del aire mismo a nuestro alrededor. Un sonido apagado, incomprensible, pero que nos dejó con una sensación de creciente incomodidad. Sentimos la presencia de algo, pero no pudimos identificar qué era. Javier, el más valiente de los 3, intentó acercarse al borde del círculo, como si quisiera entender qué estaba pasando. Pero fue cuando dio un paso adelante que las plantas de maíz a su alrededor comenzaron a moverse de manera extraña, como si algo las empujara de adentro hacia afuera. El movimiento de las plantas era rápido, pero parecían moverse sin causa aparente. No había viento, pero se movían como si algo invisible pasara a través de ellos, como una fuerza inexplicable que se acercaba a nosotros. La sensación de pánico comenzó a crecer y el miedo se extendió por todo mi cuerpo. Entonces, en un momento de desesperación, empezamos a oír pasos, pero no pasos humanos. Eran pasos pesados y largos, como si algo mucho más grande se acercara a donde estábamos. Miré a mis amigos y la mirada de terror en sus caras me hizo darme cuenta de que no estábamos solos en ese campo. «Vamos», gritó Roberto tirando de Javier hacia atrás y comenzamos a correr hacia la carretera, sin mirar atrás. El sonido de pasos parecía seguirnos, acercándose cada vez más. La sensación de que algo nos cazaba, nos observaba, se hizo aún más intensa. Cuando finalmente salimos del círculo, el sonido se detuvo abruptamente. El campo volvió a quedar en silencio y el aire se sintió más ligero. Pero el miedo seguía, con nosotros, como una sombra, y no podíamos dejar de mirar por encima del hombro, como si todavía nos estuvieran siguiendo. Corrimos de regreso a la casa, sin atrevernos a decir una palabra hasta que llegamos a la seguridad de las paredes familiares. Allí intentamos procesar lo que acababa de suceder, pero las palabras no salían. El círculo estaba intacto, como si nunca lo hubiéramos tocado, y el silencio volvió a apoderarse de la noche.
Durante los siguientes días, el maizal parecía normal, pero algo dentro de mí sabía que no era lo mismo. Cada vez que pasaba por ese pedazo de tierra, sentía el peso de una presencia invisible, como si los ojos de algo desconocido nos estuvieran observando, esperando, aguardando otra oportunidad. Nunca hablamos de ello con nadie. El miedo de que algo extraño estuviera detrás de ese círculo perfecto nos impidió contar nuestra historia. El maizal permaneció intacto, pero la sensación de que había algo allí, algo que no pertenecía a nuestro mundo, nunca se disipó. Sabía que lo que vimos esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que todavía acechaba en las sombras del campo. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente esa noche. El maizal nunca volvió a ser el mismo, ni nosotros. 3 volvimos a ser los mismos. Y si hay algo más en ese campo, algo que no entendemos, realmente espero que nunca lo descubramos. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo vídeo para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de vídeo que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.